Buenas noches una vez más, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Qué bueno que el Señor ha prolongado nuestros días y ha extendido nuestra existencia en esta tierra. Y sabemos que hoy vivimos precisamente por la gracia de Dios y para darle a Él la gloria. Hermanos, que sabemos que Él es digno y que Él merece. Sí, Señor. Realmente al hacerlo, nosotros también disfrutamos de la bendición de hacerlo. Recordemos que el mundo está como está, lleno de violencia, de maldad, por esta razón, por no darle gloria a Dios y por no darle gracias. Son dos de las razones básicas que la palabra de Dios nos enseña que han sido la causa de la situación difícil por la que la humanidad está atravesando. Estamos viendo en el libro de los Hechos y vamos a ver cómo Pablo elabora su defensa, hermanos, y realmente él no está haciendo una defensa por la acusación de algún delito que amerite su muerte. Pero antes de entrar allí, quisiera que viéramos un consejo de la palabra de Dios para nosotros. Dice en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. 3:13. Y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces notemos este consejo, que definitivamente el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está dando aquí, y que no dudo que también fue su experiencia cuando él se encontró en esta situación de ser acusado de crímenes, de ser acusado de faltas que ameritaban su ejecución, su muerte, ¿verdad? Y por supuesto, también fue la experiencia del apóstol Pablo, como vamos a ver a continuación, yendo allí, hermanos, al capítulo 26 del libro de los Hechos. Recuerden que terminábamos anoche viendo que el apóstol termina diciendo, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Capítulo 26 del libro de los Hechos, versículo 3. Dice, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y yo quiero también rogarles a ustedes que hagan uso de paciencia y de mansedumbre y pónganle atención a esto. Es muy importante porque aquí se nos da un ejemplo de lo que posiblemente a nosotros vaya a acontecernos. Puede que alguien nos pregunte por qué nos metimos en esta locura del evangelio. Puede que alguien nos pregunte cosas relacionadas con nuestra fe, con nuestra esperanza, con nuestra convicción, etc. Aunque de alguna manera la gente pueda, ¿qué dijera yo?
psicológicamente hablando, entenderlo, pero no aceptarlo en sus corazones o en su voluntad. Pero nuestro deber es presentar nuestro testimonio de cómo Jesucristo nos rescató, de dónde nos ha sacado, cómo vivíamos, qué hacíamos, ¿verdad? Y también cuál era nuestra situación en nuestro corazón y en nuestra mente cuando Jesucristo nos encontró. Entonces el apóstol Pablo comienza su defensa ante el rey Agripa y Berenice y este hombre juez allá de Cesarea llamado Porcio Festo. Él dice: mi vida fue desde mi juventud, versículo 4 estoy leyendo, el capítulo 26 de Hechos. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, es decir, no deben negarse a testificarlo, que me conocen. Dice, ¿qué conocían estos judíos? Que Pablo, según lo que él dice aquí, vivió conforme a la más rigurosa secta de su religión o de la religión de ellos. Viví fariseo y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios en nuestros padres, soy llamado a juicio. Yo, hermanos, quiero que entendamos algo. Dice él, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Esperanza de la promesa. Francamente hablando, ¿qué nos sostiene y debe sostenernos a nosotros? Volvamos, por favor, a la primera carta de Pedro y veamos qué nos explica el apóstol Pedro acerca de esto. Vayan conmigo, por favor. Dice en el capítulo 1 de su primera carta, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Aquí conectemos la salvación con una esperanza viva, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué Pedro, Juan, Pablo y todos ellos se mantenían firmes? Se mantenían en pie. Por más que los amenazaran, no los hacían desistir de esta esperanza. Ellos tenían claro que la muerte física para ellos era nada más, hermanos, una condición necesaria para que esta promesa de esta esperanza fuese hecho una realidad. Por eso se mantenían y no tenían miedo, no tenían temor, y se debilitaban cuando eran amenazados. Esto es lo que hizo reaccionar a muchos verdugos en la historia de la iglesia. Cuando torturaban a los creyentes, no podían entender cómo eran capaces de soportar grandes sufrimientos. No entendían por qué en medio de los tormentos los creyentes alababan al Señor, cantaban al Señor como Pablo y Silas lo hacían allá en Filipos, en la cárcel. Los verdugos, los asesinos no entendían qué clase de locura era esto. Pero hermanos, la promesa dada había impactado tanto en el espíritu, en el alma, en la mente de los creyentes, que no estaban dispuestos, hermanos, a perder esa bendición a cambio de una vida temporal, a cambio de un gozo temporal. Ellos sabían que lo que tenían que invertir en ese sentido bien valía la pena. Es más,
lo que tenían que pagar, hermano, era tan, dijéramos así, insignificante comparado con el cumplimiento de la promesa de la resurrección y de la vida eterna. Que nosotros pudiéramos visualizarlo de la manera que ellos lo hicieron. No titubearíamos tanto. Es más, nosotros estamos en una posición tan, ¿qué les dijera yo? Lamentable, porque capitulamos, no por torturas, no por amenazas de muerte, no por persecuciones, capitulamos por niñerías, capitulamos por caprichos, por cosas menospreciables. Pablo aquí estaba amenazado de muerte y con todo, Pablo, hermano, no estaba acariciando la idea de que si él aceptaba las acusaciones y aceptaba que era culpable para ser perdonado o para que le dieran un tiempo de cárcel, tal vez un año de cárcel y luego salir a la vida, a seguir una vida desordenada, no tenía sentido. Tanto el apóstol Pablo como los demás sabían a dónde tenían puesto su corazón, sabían a dónde tenían puesta su mirada, a dónde tenían puesta su esperanza. Eso lo sabían y nosotros debemos saberlo también, para que no nos desanimemos, hermanos. Ahorita, como les repito e insisto, es increíble hallar por todos lados un montón de gente, hermano, lamentándose que ya no están en el camino, que ya no están perseverando, y comienzan a hablar de las cosas que les han pasado y que han sido, como dijéramos así, el argumento para ya no seguir a Jesucristo en la obra, en el camino. Hermanos, ciertamente eso en algunos casos da risa, en otros casos lo enardece a uno, porque uno, sabiendo lo que Pablo y los apóstoles y mucha gente en la historia ha sufrido, nosotros no hemos llegado a tales circunstancias. Si ahorita que no estamos en circunstancias semejantes, andamos todos debilitados, derrotados, fracasados, caminando allá afuera en el mundo, revuelto, hermano, habiendo estado en la iglesia, habiendo estado en el camino, ahora estamos en otro lugar. Eso sí que es una cosa que hace pensar seriamente. ¿Qué va a suceder cuando realmente las cosas se pongan más difíciles? Y que de veras veamos las armas apuntadas hacia nosotros o estemos en tribulaciones, en situaciones tan terribles que van a venir sin duda. ¿Qué vamos a hacer? A la primera de cambio nos vamos a desmoralizar ante la amenaza, ante el chantaje o ante la oferta de quedarnos con la vida y despreciar la vida eterna. Eso es serio. Volvamos allá al apóstol Pablo, al capítulo 26. Y él dice aquí, en el versículo 6, 26:6, estoy hablando de la esperanza que también nosotros debemos abrigar. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan, que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Él está esperando el cumplimiento de esa promesa, dice, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Nosotros también debemos vivir de esa manera, sirviendo a Dios constantemente día y noche, esperando que alcancemos el cumplimiento de esta esperanza. Él dice, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Qué tremendo, qué tremenda situación. Por esta esperanza. Y él está diciendo que esta esperanza no la tiene solo él, que también la tienen ellos. ¿Cómo es posible que si ellos tienen esta esperanza de la resurrección, estén persiguiendo a alguien por la misma razón? No tiene sentido. No hace sentido que uno llamándose cristiano persiga a otro que también se llama cristiano. Es más, lo busca hasta para matarlo. No se concibe tal situación, tal actitud. Y por eso, él dice de esta manera en el versículo 8, ¿qué? Esa expresión, ¿qué? Como preguntando, ¿qué?
Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. ¿De qué cosas es Dios capaz? ¿Qué significado, qué alcance tiene esto de la resurrección de los muertos? Pablo pregunta, ¿qué? Se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. ¿Saben? Esto no era una idea rara, no era una doctrina extraña. Una de las hermanas de Lázaro, cuando Jesucristo se presenta, cuando Lázaro ha muerto, le dice, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día de la resurrección. Mucha gente sabía esto y tenía la esperanza de la resurrección. Lo que no entendían es que la resurrección es una persona, no es solo un evento. Jesucristo le dice a esta mujer que Él es la resurrección y la vida. Señor. Y que el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esto es lo que juzgaban, cosa increíble. Para ellos no era increíble que Dios resucitara a los muertos. Para ellos era increíble que Dios lo estuviera haciendo ahorita. Para ellos era increíble que Lázaro había resucitado, que el hijo de la viuda de Naín había resucitado, que la hija de Jairo había resucitado. Para ellos era increíble eso. Pero ¿acaso para Dios es increíble la resurrección de los muertos? Como lo podía hacer allá en el final, Él podía hacerlo anticipadamente si Él quería. Pablo mismo era, hermanos, alguien que había experimentado ya resurrección. Cuando lo apedrearon en Lista. Y yo les he enseñado a ustedes que nosotros experimentamos la resurrección de dos maneras. Pablo está diciendo aquí que él era un malvado, un perseguidor, y también habla de que él era un religioso. Pero es evidente, como le dice a las iglesias, hermanos, que antes de venir a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Y Pablo se coloca en la misma posición. Pero él hace claro que cuando Jesucristo lo llama, cuando Jesucristo lo encuentra camino de Damasco, Pablo reconoce que en ese momento él estaba pasando de muerte a vida. Él reconoce que en ese momento estaba entrando a la experiencia de la resurrección espiritual, en la cual nosotros hoy debemos vivir, ya que ellos así vivieron. Es tal el asunto que cuando ellos fueron llamados por Jesucristo experimentaron arrepentimiento, conversión y se dispusieron a vivir una vida de resurrección. En ese evento, en esa experiencia de la vida de resurrección, dice el apóstol Pablo que en esa condición él vivía sirviendo constantemente a Dios. Dice que lo hacía día y noche porque él llegó a la comprensión que su vida ya no era su vida, que su cuerpo ya no era su cuerpo. Para Pablo, él estaba muerto al pecado, muerto al mundo, pero estaba vivo para Dios, resucitado para Dios. Eso es lo que él enseña en Romanos capítulo 6. Pero esa experiencia de él, esa debe ser nuestra experiencia. Ustedes van a ver más adelante cómo esto es considerado una locura. Mucha gente no da crédito de que el nuevo nacimiento tenga que ver con una resurrección, un renacimiento, dice el Escritura. Entonces nosotros debemos entender lo que Pablo está hablando aquí. No es mera teología, no es una retórica. Él no está hablando, hermano, poéticamente. Él está hablando de, hermano, de una experiencia, de una realidad, de una vivencia. Él no está hablando ya de una religión. Él dice que era un religioso y vivía como fariseo. Pablo dejó eso a un lado. Ya no era su forma de vida
que teniendo de esperanza de que allá en el final iba a resucitar. No, Pablo se consideraba ya resucitado. Y la muerte física ya no tenía mayor significado. No tenía mayor razón. Ya él había pasado de muerte a vida. Esa es la realidad. Entonces, hermanos, entendamos. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 5, y veamos esto. Porque allí el Señor Jesucristo explica esta realidad. Ahorita, en este instante, como Pablo había pasado de muerte a vida, nosotros también hemos pasado de muerte a vida. Es decir, en este camino que hemos emprendido, camino de esperanza, no hay retroceso. No hay tiempo, hermano, para detenernos. Estamos avanzando día tras día, buscando el cumplimiento de esta promesa, de esta esperanza. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 24. De cierto os digo, fíjense, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si eso no es cierto, entonces, ¿qué podemos hacer? Esto era lo que Pablo creía. Y esto es lo que predicaba. Eso es lo que él vivía y anhelaba que sus oyentes también lo experimentaran porque estaba disponible. Y sigue estando disponible. Porque de no hacer eso, dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que Pablo predicaba y experimentaba. Vamos por favor de regreso a Hechos. Amén. Versículo 9, capítulo 26 otra vez. Veamos cómo vivía Pablo antes de esa experiencia. Primero, él ha escrito un poco atrás, hablando de cómo vivía, ¿verdad? Cuál era su esperanza posteriormente, pero vuelve a retomar el asunto de cómo él vivía. Yo dice, ciertamente, versículo 9, ciertamente había creído mi deber, se había convencido a sí mismo que era su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pero noten una cosa aquí. Él estaba haciéndose cómplice de estos asesinos. Por lo tanto, él también era un asesino. Dice aquí, yo di mi voto, di mi consentimiento, di mi aprobación. Ustedes recuerdan lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 6 y 7 con Esteban. Ustedes saben lo que pasó. Dice aquí que muchas veces, versículo 11, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. No eran blasfemos, pero él los forzó a blasfemar. Lo que está diciendo, los obligué a que renunciaran a su creencia en Cristo. Los forzó a blasfemar el nombre de Jesús. Es lo que está diciendo él. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Imagínense hasta dónde llegaba su celo, su odio. Y qué diría yo, una situación que no tiene sentido. No tiene sentido. Versículo 12, él va ahora a comentar cómo es que pasó él de muerte a vida. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a todos los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra,
oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Él preguntó esto porque no sabía, no conocía a Jesucristo. Imagínense, el mismo Señor le contesta esto. Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué me estás persiguiendo sin conocerme? ¿Por qué me estás persiguiendo sin saber la verdad de mí? Esto sucede, hermanos. Mucha gente, hermano, ha sido asesinada en el pasado. Y hermanos, y con argumentos que la gente inventa y que ni conocen la realidad de la vida y de la fe y de la esperanza de otros. No saben, no entienden qué es eso. Y persiguen a un enemigo que para ellos es un enemigo. Si supieran que ese que tienen como enemigo realmente los ama. Amén. Y que están dispuestos a perdonarlos, no importa qué les hagan. Eso no lo entienden. Y no lo entenderán nunca. Solamente es entendible cuando dan ese paso de fe de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, y entonces van a saber lo que significa, por qué existe ese tipo de espíritu, ese tipo de testimonio en aquellos que han pasado de muerte a vida. Dice aquí: ¿quién eres, Señor? El Señor dijo: yo soy Jesús a quien te persigue, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro. ¡Wow! ¡Qué cosa, hermanos! Por eso él dice, en otro lado, dice que el Señor lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. A pesar de cómo era Pablo. Pero por la esperanza de la resurrección, que con esta experiencia se hace más firme, más palpable en el espíritu del apóstol Pablo. Para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Somos testigos hasta este momento, y lo he venido diciendo vez tras vez, noche tras noche, cómo el Señor Jesucristo cumplió su promesa vez tras vez con Pablo, librándolo de cárceles, librándolo de persecuciones, librándolo, hermano, de acusaciones, librándolo de tanta cosa, impidiendo su muerte hasta que Pablo cumpliera plenamente el llamamiento y el ministerio al cual el Señor Jesucristo lo envió. Amén. Hasta que él cumpliera ese propósito, entonces Dios mismo iba a permitir su muerte. Amén. Amén. Para cumplirle la promesa completamente. Para que abras, dice, tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Era el envío del Señor con Pablo, para los judíos y para los gentiles. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto era lo que molestaba a los judíos, y principalmente a los sacerdotes. En cierta ocasión, Jesucristo le dijo a un hombre: tus pecados te son perdonados. Los que estaban allí dijeron: pero ¿quién se ha creído esto? Si solo Dios perdona pecados. No daban por sentado que el Hijo de Dios también tenía, hermano, la facultad, la autoridad para hacerlo, si él quería hacerlo en algún momento. No daban por sentado. Y Pablo andaba por todos lados predicando que Jesucristo es el Hijo de Dios, era el Mesías enviado por Dios a los judíos, y que él traía como misión perdonar los pecados de todos ellos. Juan el Bautista lo dijo. Cuando Jesús se apareció por donde él estaba predicando, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso no lo podían entender, porque para ellos la única forma en la que Dios perdonaba pecados era en el cumplimiento de los sacrificios por el pecado que él mismo había ordenado al pueblo judío, al pueblo de Israel.
pecaban, lo que hacían era agarrar un animalito del rebaño, lo llevaban a los sacerdotes, lo sacrificaban, etcétera, 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 y su pecado era perdonado. Era el sistema que ellos tenían. Y de repente que aparece Jesucristo, y luego los apóstoles diciendo que Jesucristo era el Cordero de Dios enviado para que esto tuviera un cumplimiento total, pero no lo podían soportar. ¿Por qué? Porque el sistema religioso ya no iba a tener ningún efecto. Ya nadie va a estar buscando a los sacerdotes y llevar sus sacrificios al templo para que sus pecados fueran perdonados, porque se había convertido esto en un negocio. Ahora, ofrecer el perdón de pecados, ofrecer la salvación en Cristo no debe ser un negocio. No se debe vender eso. Es algo que tenemos que ofrecerle a toda la gente, hermanos, si no tienen que pagar absolutamente nada, es absolutamente gratis. Sí, Señor. Es algo que no se puede pagar, no se puede vender y no se puede comprar. Es el don de Dios para todos y cada uno de los creyentes. Es la realidad. Amén. Versículo 19, capítulo 26 de Hechos. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, gracias a Dios, que a pesar de Pablo con su carácter, con sus ideas y sus pensamientos, dice él, no fui rebelde. Pablo fue quebrantado. Pablo fue humillado. Señor. Pero esa humillación, ese quebrantamiento, trajo para Pablo una exaltación, una gloria dada por el Señor Jesucristo a este hombre, que hasta hoy día, hermanos, él ostenta esa glorificación de parte de Jesús para este hombre. Él no fue rebelde, nosotros tampoco lo seamos, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjense, hermanos, esto, si ustedes lo analizan, es algo bien un tanto difícil de poder entender. Porque imagínense ahora Pablo está en una condición en la que va a tener que levantar su rostro, alzar su voz y hablar de esta manera delante de gente, delante de un pueblo que lo conocían, sí sabían quién era él. Pero resulta que ahora él está presentando otra personalidad, otro carácter, otro pensamiento, otra idea. Por eso dice la Escritura que al principio Pablo confundió a los judíos. Esto, hermanos, sucede en la vida de muchas personas que se encuentran con Cristo en la vida. Cuando se llenan de gozo y cuando se llenan, hermanos, de esa experiencia de la salvación, queremos contársela a todo el mundo. Y no reparamos en esto de que la gente nos conoce, que sabe cómo hemos vivido, saben lo que hemos hecho, hermano, y por lo tanto, cuando llegamos predicándoles de nuestra salvación, de nuestra conversión, no lo creen, no lo aceptan, no lo reciben. Pero una cosa he descubierto, que mucha gente, hermano, ni siquiera piensa en eso. Es tanto el gozo, es tanta la gratitud que sienten, que consideran su deber ahora ir y llevar este mensaje de esta experiencia. Pablo vivió eso, hermano. No era cosa fácil levantarse y ahora pararse delante de ese pueblo y ahora hablar acerca de Jesucristo, hablar, hermano, de todas estas cosas relacionadas con Jesucristo, las cuales el apóstol Pablo decía, yo tengo esa experiencia. Es tremendo esto, hermano, lo que estamos viendo aquí, pero que también no debe parecernos extraño. Muchos hemos experimentado en alguna manera esto y hemos recibido, hermanos, el oprobio, el desprecio, la crítica, el comentario desfavorable. Hemos recibido, hermano, inclusive muchos hemos recibido insultos. Hermano, es increíble, muchos dando testimonio de nuestra salvación en Cristo. Hemos pasado por situaciones difíciles, nos han corrido de la casa, nos han quitado la herencia. Hermano, hay hombres que sus mujeres los han abandonado,
hay padres que han echado a la calle a sus hijos por eso. Qué serio, qué terrible. Pero uno, por el gozo de la salvación y la esperanza de la resurrección, no repara en esas situaciones. Ya no tienen importancia. Porque ahora nos llena un anhelo, nos llena una alegría, un gozo tremendo, que queremos compartir nuestra experiencia con los demás que sabemos que lo necesitan, para que vengan a ser como nosotros. Vamos a verlo más adelante. Él sigue diciendo aquí en el versículo 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Esto hace sentido con lo que él estaba diciendo, que él perseveraba, sirviendo a Dios constantemente de día y de noche. ¿Y qué es lo que él enseñaba? ¿Qué es lo que él predicaba? Precisamente esto que acabamos de leer. Él enseñaba que tanto los profetas y Moisés enseñaban estas cosas que ahora él predicaba, cosas que habían de suceder. Él estaba diciendo, las cosas que ellos hablaron ahora son un cumplimiento. ¿Y qué eran las cosas? Versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. En 1 Corintios 15, 20, el apóstol Pablo dice que Jesucristo es las primicias, el primogénito de entre los muertos. Esto es lo que Pablo enseñaba. Y esto es algo que no entendían, como dije hace un rato. Esperamos la resurrección hasta el día final, no ahorita. Que me vengan a decir que alguien ha resucitado. Eso no es cierto, eso es mentira, decían. Están fingiendo, están aparentando. Por eso, hermanos, se han levantado tantas mentiras y tantos argumentos falsos en relación, hermano, a lo que tuvo que ver la resurrección de Cristo. Usted puede saber, usted puede conocer de cuánta gente se ha puesto, hermano, a desacreditar, a desvirtuar esto que no se puede hacer. Por más que traten la manera de negarlo, la experiencia está allí vigente, viviente. Esto es muy importante. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Y noten aquí, a mí me impacta esto, hermanos. Me impacta tremendamente. Porque dice, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Para anunciar luz al pueblo, es decir, a los judíos. Y también a los gentiles. Vean el versículo 18 de este mismo capítulo. Para que abras sus ojos. Está hablando de los gentiles y del pueblo. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ya vimos que el apóstol Pedro dice que es una herencia incontaminada. Que es una herencia inmarcesible. Amén. Está hablando de la salvación y la vida eterna, que no tiene defecto alguno. Amén. Pero fíjense la reacción aquí ante estas declaraciones, porque Pablo aprovecha, hermano, la oportunidad para testificar de su arrepentimiento, su conversión, cómo él cambió y fue transformado por el poder de Jesucristo que sigue vigente hoy. Él sigue cambiando y transformando a mucha gente. Muchos asesinos se han convertido al Señor. Muchos violadores, hermanos, muchos parricidas, matricidas. Hermano, cuánta gente con un récord, con una reputación tan horrible se han convertido a Jesucristo y han sido transformados en esas personas. Lo que sucedió ha quedado sepultado porque el hombre viejo ha muerto con todas esas cosas. Ahora, vean las reacciones aquí, que para mí no es raro lo que este hombre llamado Festo hace y dice. No sé si a ustedes, pero a mí ya me lo han dicho que estoy loco. A mí ya me han dicho que el mucho estudiar, el mucho leer la Biblia, te hace ser así.
hermano, aún de otros creyentes uno recibe estos calificativos, este desprecio. Versículo 24, diciendo Pablo estas cosas en su defensa, Festo, Porcio Festo, el puerco festivo, que así, eso significa su nombre traducido a nuestro idioma, dijo: estás loco, estás fuera de sí. Es lo que significa, estás demente, Pablo, estás trastornado, le quiso decir aquí 2 veces. Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¡Wow! Hermanos, Amén. y usted se ve enojar porque le dicen que usted está loco porque eres Cristo. Pablo no se disgustó, no se enojó. Lejos de eso, él aprovechó la oportunidad para demostrarle a Festo que no era cualquier locura, si es que se podía llamar locura. ¿Quién estaba más loco, Festo o Pablo? ¿Quién está más loco? ¿Un impío, un pecador, un perverso o uno que anda practicando la justicia? ¿Quién es más loco? Dice aquí, el versículo 25, mas él, es decir, Pablo dijo: no estoy loco, no estoy, como dijéramos, perdido, no estoy, como dijera, endemoniado. Excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Amén. Ay, hermanos. Amén. Qué tremendo esto. Cada creyente verdadero en Cristo, Señor, habla palabras de verdad y no está loco. El mundo está loco de remate. amén. Pero los creyentes verdaderos no estamos locos como ellos. Y si queremos, como Pablo dice, que al Señor le agradó librar a los pecadores, librar al mundo por la locura de la predicación, bienvenida sea esa locura. Qué locura más especial, hermano, ser salvo, ser santo, ser recto, ser honesto, ser manso, ser humilde. Qué locura más especial. Y esa es la locura de Dios. Si pudiéramos, con todo respeto, decir que Jesús estaba loco al ofrecer esto y que él mismo era loco, yo prefiero ser loco como Cristo y no ser loco como el diablo y como el mundo. Vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando. Dice aquí: pues el rey, versículo 26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quienes también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. No podía tener argumentos de decir: oh, Pablo, yo no sabía eso. Estoy sorprendido, Pablo, qué tremendo lo que dices, pero yo me disculpo, tengo mi argumento. Mira, por ignorante yo no voy a tomar ninguna decisión. Nada de eso. Saben que hay mucha gente, hermano, que sabe lo que estoy diciendo, lo ignora, pero no lo acepta. No lo reconocen, no quieren dar el paso y aceptar, voy a poner entre comillas, compromiso. Realmente, hermanos, aceptar a Cristo, escúcheme bien, no lo tomemos de esa manera. Hagámoslo con una convicción tal para que no nos sintamos obligados de que tenemos un compromiso. Dice aquí: no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Es algo público, es algo que ha salido por todas partes, hermanos, porque no solo el apóstol Pablo predicaba y enseñaba esto. Todos los apóstoles, todos los discípulos nacidos de nuevo, este era el mensaje que llevaban por todas partes. Por eso Pablo, inclusive cuando fue a algunos lugares, ya halló cristianos, ya halló creyentes en esos lugares, hermano, y Pablo no había ni siquiera pasado por ahí, otros iban adelante de él. Sí, Pablo solo llegaba a confirmar estas verdades. Dice aquí: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Los profetas que dijeron que el Cristo, el Mesías, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Crees esto?
Rey Agripa. Y Pablo le dice, yo sé que crees, pero te da vergüenza. Yo sé que crees, pero amas más tu vida. Yo sé que crees, pero amas mucho más la reputación que tienes como un rey. Yo sé que amas y conoces esto, pero no estás dispuesto a cambiarlo. No estás dispuesto a arrepentirte y entrar al reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que está vivo, no está muerto. Amén. Dice entonces este hombre que perdió la oportunidad de su vida. Yo no sé, no estoy allá para poder saber textualmente qué está haciendo este rey Agripa allá si no se arrepintió, y su mujer, y que por cierto no era solo su mujer, también su hermano. Esto sí es grave. Dice allí que este hombre dijo al apóstol Pablo, versículo 28, por poco me persuades a ser cristiano. Quisiera que pusieras la diapositiva que habías colocado, por favor. Esto ahí. Por poco me persuades. Por poco me convences. Y escuchen bien lo que voy a decirles, hermanos. Por eso nos ha fallado a muchos. Una cosa es que nosotros pensemos que nos convertimos en cristianos. Jesús no llamó a eso, hermanos. Los apóstoles tampoco llamaron a convertirnos en seguidores de una secta, seguidores de una religión. Jesucristo no nos llamó a eso. Y los apóstoles tenían muy claro esto. Lo que Pablo predicaba era que nos arrepintiéramos, nos convirtiéramos y termináramos viviendo como Cristo vivió. Es decir, el llamamiento era venir a ser como Cristo. Señor. Aquí era algo que o está mal traducido o Agripa no halló cómo decirlo. No halló cómo decirlo. Ustedes pueden ver en el contexto lo que Pablo dice. Vamos a leerlo, pero déjenme un momentito más en esto. Déjenme un momentito más en esto. Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. ¿Sabe que hay mucha gente que vive así? Mucha gente ha experimentado, han llegado al momento de decir sí. Han llegado al momento de dar el paso. Han llegado al momento de tomar la decisión. Y qué cosa más terrible. Estaban a punto de nacer y no nacieron. Estaban a punto de ser transformados y se quedaron como eran. Y así vive mucha gente hoy. Yo he encontrado gente, no solo que me dicen que han estado en una iglesia, sino que han visitado una iglesia, que han ido a escuchar los mensajes, que han estado en eventos, en actividades de la iglesia, pero no se han convertido. Amén. Y cuando digo que no se han convertido, entiéndanme bien, no es cuestión de convertirnos a un nombre de una iglesia, no es cuestión de convertirnos a una religión, eso no es convertirse, hermano. Eso es hacerse adepto, seguidor de alguna cosa. Aquí de lo que estamos hablando es que este llamamiento es que vengamos a ser como Cristo. Sí, Señor. Solo siendo como Cristo se puede ser verdaderamente cristiano. Amén. Solo eso. De otro modo, si no somos como Cristo, estamos en un gran problema. Sí, amén. Solo somos religiosos. Algunos rayamos en el fanatismo terrible del nombre de una religión. Eso no va a salvar a nadie. Lo que realmente salva es que seamos como Cristo, porque por eso murió Jesucristo, para replicarse en todos y cada uno de los creyentes, para manifestarse en todos y cada uno de los verdaderos creyentes. Esa es la verdad. Sí, Señor. Amén. Dice aquí, hermanos,
el apóstol Pablo. Versículo 29. Aquí hay una versión que dice: pluguiese a Dios, que por poco o por mucho, no importa si es por poco o por mucho, no solamente tú, mas también todos los que hoy me oyen. Yo me imagino a Pablo viendo a todos los que estaban presentes, a Festo, a Berenice, a todos los que lo acusaban, estaban allí. Ahí estaba Ananías, ahí estaban, hermanos, los soldados. Hermano, había un montón de gente allí. Amén. Escuchando a Pablo. Imagínense qué tremendo el control del Espíritu, hermanos, tapando las bocas. Yo no sé, hermano, había que imaginarse a los presentes ahí, algunos haciendo la cara de un modo, otros de otro modo, otros meneando la cabeza diciendo no, y otros algo disimuladamente moviendo la cabeza y diciendo sí, Pablo tiene razón, pero no me atrevo, me da vergüenza aquí delante de todos mis amigos y conocidos decir que yo acepto. Eso es triste, hermanos. Qué momento más crucial el que se dio aquí para mucha gente. Que hoy en este momento, hermanos, si no lo hicieron más adelante, si no hicieron ese momento o más adelante, este es el momento que se están revolcando en la condenación, lamentándose no haber aprovechado ese momento. Y lo mismo quiero decir para aquellos que están viendo esta grabación. Hoy es tu oportunidad. Hoy es tu momento. Hoy puedes tú tomar la decisión más importante de tu vida. Hoy es el momento para que tú eches por tierra cualquier argumento y de veras aceptes y recibas esto que, hermanos, es tan sencillo. No tienes que hacer otra cosa más que humillar, arrepentirte, convertirte y comenzar a vivir sirviendo a Dios constantemente, día y noche, como el apóstol Pablo dice, buscando el cumplimiento de la promesa de la esperanza de la resurrección. Hacia allá estamos encaminados millones de personas. ¿No quisieras tú sumarte a ese pueblo? A esa cantidad tan grande de millones de personas que han tomado su decisión y no se han vuelto atrás. No tengas miedo. No temas de lo que va a suceder más adelante. Dios va a estar contigo y te ayudará, como ayudó al apóstol Pablo y ha ayudado a millones y millones de personas y lo sigue haciendo. Tú no eres la excepción. Te invito a que tomes tu decisión. Como quisiera, dice el apóstol Pablo, que fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Como quisiera, pero no es que yo quiera. Aquí el asunto es que tú quieras. Él está diciéndole aquí, yo no voy a obligarles a que sean como yo soy, pero ustedes pueden tomar la decisión de ser como yo soy ahora, un creyente genuino, sirviendo a Jesucristo día y noche. Eso soy ahora. Yo soy el loco que ustedes dicen, pero estoy feliz siendo así, loco, como ustedes dicen. Porque ahora vivo con cordura, con rectitud, sirviendo a Dios y sirviendo al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los salvos. Así quisiera yo que fueran, dice Pablo, excepto estas cadenas. Hermanos, eran cadenas físicas, pero muchos hoy día no tienen cadenas físicas. Aparentemente se han convertido a Cristo y siguen encadenados, no de cadenas físicas, sino de otra clase de cadenas. Debemos considerar eso seriamente para que aquellos que han entrado, dicen que al Evangelio y viven todavía encadenados, es tiempo que también dejen que el Señor Jesucristo rompa esas cadenas. Dice aquí que cuando había dicho estas cosas, versículo 30, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, no sé qué otras cosas han de haber dicho. Voy a imaginar, voy a deducir.
rey Herodes, lo que dice Pablo es verdad. Y Herodes diciendo, sí, Festo tiene razón, pero nosotros no podemos hacer eso, porque somos funcionarios públicos, porque somos hombres del gobierno. Porque, ¿qué va a decir la gente si nosotros decimos que Pablo tiene la razón? Y no lo hicieron. Todavía se pusieron a reflexionar, se pusieron a hablar sobre el asunto y decidieron no hacer ni decir nada. ¿Hasta dónde creemos que Dios va a darnos tiempo y oportunidad? Dios va a agotar hasta el último instante, hasta el último momento, para que nosotros tomemos la decisión. De parte de Dios la decisión ya ha sido tomada. Él envió a Jesucristo a morir por los pecadores. Ya está tomada la decisión. Ahora me toca a mí tomar la decisión de creer, de aceptar y recibir ese sacrificio a mi favor, de parte de Dios. Amén. Todo mi asunto, mi trabajo está en eso, tomar esa decisión de tal manera que yo venga a ser como el apóstol Pablo y venga a ser como Cristo mismo. Dice aquí que resolvieron eso. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Lo que no entendía, fíjense bien lo que voy a decir, todo lo que Pablo tuvo que vivir, todo lo que Dios tuvo que hacer para darle oportunidad a estos hombres. Estos hombres ahorita, como dije hace un momento, han de estar allá en aquel lugar menos deseable, menos indicado, recordando este momento. Todo lo que hizo Dios por ellos, sacrificar a su apóstol Pablo. Hermano, ponerlo en las situaciones que lo puso, meterlo en el sufrimiento y angustia que vivió, solo por amor a ellos y amor a toda la gente que estaba presente allí, hermanos. Sí, Señor. Es serio. ¿Saben una cosa? Muchos de nosotros no nos hemos puesto a reflexionar que nos debemos al sufrimiento, nos debemos a la angustia, nos debemos a las oraciones, a los clamores, nos debemos, hermano, al sacrificio de muchos hombres y mujeres que han sido antes de nosotros para que nosotros hoy estemos en esta posición y en este lugar. Pero para otros, aún teniendo esa provisión, están ahorita en un lugar lamentándose. Nosotros estamos ahorita en este lugar alegrándonos, Señor, gozándonos, porque Dios nos dio la gracia para poder decidir por Cristo y para poder decidir escuchando el mensaje del apóstol Pablo, hermano, trayéndolos a la vida. A los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19, él les dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo estaba sufriendo dolores de parto como los estoy sufriendo yo ahorita, hablándoles a ustedes y a los que están viendo esta grabación. Estoy sufriendo dolores de parto, deseando dar a luz a otros creyentes. Y usted que me está viendo y escuchando puede ser dado a luz en esta hora. Quiero orar con todos ustedes para darle gracias al Señor por una salvación tan grande y la provisión de su gracia al habernos permitido que nosotros estuviéramos hoy sanos y salvos en Cristo Jesús. Señor. Padre, muchas gracias esta noche por tu bendición, por tu misericordia. Señor amado, mira, aquí estamos en esta hora glorificando y exaltando tu nombre, bendiciéndote, Señor, porque tú eres magnífico y eres bueno y nos has dado la oportunidad, Señor, de gozar de la vida eterna, de gozar de esta salvación tan preciosa, tan gloriosa que nos has dado, Señor. Oh Dios, mira a las personas, a los hombres y mujeres que estarán en este momento seguramente tomando la decisión de arrepentirse, de convertirse, de volverse a ti, Señor, y venir a tener la bendición de la esperanza de la vida eterna. Señor, yo los pongo en tus manos, te ruego que hagas el milagro, como lo has hecho en nosotros. Padre, en el nombre glorioso de Jesús te lo ruego, te lo suplico. Gracias, Señor.